¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto poder platicar con todos ustedes sobre este nuevo tema que vamos a tener aquí en el programa, que es no hay emociones negativas. No sé si ustedes se habían puesto a pensar en ese sentido, si lo que sentimos pues es negativo, es positivo, incluyendo emociones que a lo mejor podían ser catalogadas como negativas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo las consideramos nosotros? Entonces, la verdad es muy interesante hacer esta reflexión con el apoyo de nuestro querido amigo y colaborador Carlos Don, quien es psicólogo y chamán. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Karina. Buenas noches. Gracias, Carlos. Pues vamos a iniciar entonces. ¿Por dónde quieres que lo hagamos para poder dar comienzo a este tema que suena interesante? Pues creo que valdría la pena comenzar justo con esta noción de que hay emociones positivas y negativas, ¿no? O sea, es Sí. algo muy común de escuchar que hay emociones, sobre todo en todo este medio como holístico, se habla muchísimo de que las emociones negativas, etcétera. Y bueno, creo que para hablar de emociones en general, sean positivas o negativas, primero hay que Sí. entender la raíz de la palabra emoción. O sea, ¿qué significa emoción? ¿Qué es una emoción? Uh-huh. Sí, por favor. Entonces, emoción viene de la palabra en latín emovere, que significa un impulso a la acción. Entonces, una emoción es una energía que nos va a pedir actuar de cierta manera. Cada emoción es una impronta o una energía diferente que nos pide hacer diferentes cosas. Comúnmente se cataloga como emociones negativas las emociones que no son placenteras, mientras que se cataloga como emociones positivas las emociones que sí son pues placenteras, que son agradables. Sin embargo, si entendemos que la emoción es una energía que nos pide una acción o un movimiento, pues no podemos decir que haya emociones negativas. Lo positivo o lo negativo es lo que hacemos con esas emociones. Pero la emoción en sí misma tiene un lugar y hay que darle ese lugar y hay que tomar esa energía, enfocarla para lograr lo que lo que buscamos hacer y llevar un bienestar. Entonces, por ejemplo, creo que también esta onda de las emociones negativas tiene más que ver con un aspecto moral, que tiene que ver con lo cultural, que con un aspecto pues tangible, ¿no? Una emoción, por ejemplo, que es muy castigada en México es el enojo, ¿no? Sí. Constantemente te dicen, no te enojes, el que se enoja pierde, etcétera, etcétera. Exacto. Y es también como por géneros, porque, por ejemplo, a los hombres, la mayoría de los hombres experimentan como una castración emocional muy grande, donde básicamente la única emoción que les es permitida sentir es precisamente el enojo. Pero que un hombre que exprese que tiene miedo, no, llorón, cobarde, etcétera, etcétera. Sí, no es permitido. No es permitido. Si un hombre expresa amor, no, eres un mandilón, eres débil, eres esto, eres lo otro. Entonces, hay que entender que las emociones y nuestra perspectiva de ellas ha sido constantemente sesgada por nuestros valores culturales y sociales. Pero eso en sí mismo no habla de la emoción, habla de cómo apreciamos la emoción. Entonces, emociones negativas comúnmente se pueden catalogar como miedo, enojo, tristeza, mientras emociones positivas, envidia, por ejemplo, mientras las emociones positivas normalmente se entienden como alegría, amor, bienestar. Sin embargo, vamos analizando si realmente las positivas son tan positivas y las negativas son tan malas. Adelante. Una emoción positiva, o que se cataloga como tal, es la alegría. Sin embargo, cuando una persona tiene un exceso de alegría o deseo de alegría, caemos en los vicios. O sea, cuando queremos mucha alegría, caemos en un vicio. Salud. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo,
El alcohol me da alegría, entonces quiero más y más y más y más alcohol, caigo en un alcoholismo. El sexo me da bienestar, me da alegría, entonces caigo y termino en infidelidades, termino en adicción también al sexo. Entonces, el exceso de alegría, cuando no somos capaces de soltar la alegría y de ubicarla en el lugar que le corresponde, nos lleva la mayoría de las veces a vicios, adicciones y dependencias. Esta persona me da alegría, entonces voy a tolerar, en algún momento me dio alegría o en algún momento me dio seguridad, entonces voy a hacer todo lo posible por aferrarme a esa persona, aunque ella me trate mal, aunque ella me invalide, aunque ella me violente de física o emocionalmente, pero justamente ese vicio hacia la alegría nos lleva a otros vicios en nuestras vidas. Otra emoción que se puede ver como muy positiva es el amor. Sin embargo, creo que todos conocemos la historia de Romeo y Julieta, que curiosamente se posiciona como un estándar de romanticismo, ¿no? O sea, el amor romántico es igual a Romeo y Julieta. Vamos analizando la historia. En realidad, Romeo y Julieta eran dos chiquillos, como de 13, 15 años, que estaban calientes. Pues sí, hormona mata neurona. Completamente, y más esa edad, ¿no? O sea, entonces, estos chiquillos, con tal de aferrarse a su amor, que era prohibido y que estaba pues muy castigado por sus circunstancias, terminan matándose. O sea, y terminan matando a más gente. O sea, hay más gente que muere en esta obra justamente por ese amor vicioso, ¿no? Entonces, el amor no bien encausado nos lleva a la locura, ¿no? O sea, ¿cuántos crímenes no se cometen en el nombre del amor? Y sí. Y en cambio, otras emociones negativas tienen también una función y un lugar. El enojo es una forma, es una emoción que surge cuando nuestros límites son propasados o cuando nuestro bienestar se ve afectado, y precisamente la función del enojo es darnos la energía para poner límites, para defendernos. De hecho, los dientes a nivel inconsciente representan la agresión. Es curioso. No sé si alguna vez has tenido, Karina, un sueño donde se te caen los dientes. Son muy comunes. Creo que sí, en alguna ocasión. Normalmente, sí, desde una interpretación psicoanalítica, cuando se caen los dientes, tiene que ver con una incapacidad de defendernos, precisamente, porque los dientes son una expresión clara del enojo. ¿Por qué? ¿Para qué son los dientes? Para triturar, ¿no? O sea, tomamos un alimento, lo destazamos, y gracias a que destazamos ese alimento con nuestros dientes, somos capaces de alimentarnos. Claro. Entonces, el enojo tiene una función y tiene un lugar. La gente que no se puede enojar, que le enseñaron a no enojarse, constantemente es abusada, constantemente es maltratada, invalidada, y muchas veces la van a tratar súper mal porque es incapaz de enojarse y poner un límite, decir basta, decir ya no. La tristeza, ¿sí? Si no nos enojamos, no podemos decir que no. Es cierto. La tristeza es otra emoción que se ve muy mal. ¿Por qué? Pues porque duele. También en parte duele porque no nos enseñan a gestionarla. O sea, a ver, sí duele, pero tampoco tiene por qué doler tanto, ¿no? O sea, mucho es justo al ser castigada la tristeza, al ser más mal vista, no tenemos socialmente o culturalmente los recursos y las herramientas para saber qué hacer con la tristeza, y entonces pues la vemos como una emoción negativa. Sin embargo, la tristeza también cumple funciones. Por un lado, nos invita a volver a nuestro centro, a recoger nuestra energía, porque la tristeza así como que te achicopala, te hace chiquito, y nos invita a contactar con nosotros mismos. Normalmente la tristeza viene frente a una pérdida, pero esa pérdida y esa inercia, ese movimiento de ir hacia adentro, es para contactar con nuestro propio ser, con nuestro propio poder, con nuestra propia compañía de nosotros mismos. Y entonces, al estar en contacto con nosotros mismos, podemos agarrarnos de lo que todavía tenemos, que somos nosotros, y soltar aquello que ya se fue en nuestras vidas o que no sucedió. Otra función importante de la tristeza es precisamente depurar.
Cuando tenemos un apego hacia una persona, un proyecto, una situación, un viaje, etcétera, 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 trabajos, bla, 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 ese otro ser o ese otro objeto deja una impronta dentro de nosotros, nos identificamos con ello. Yo me identifico con aquello que amo o con aquello que deseo y entonces es como si formara una parte de mí. Al irse ese objeto deseado, la tristeza es una forma de depurar esa impronta energética para que ya no tenga peso sobre mi realidad presente, pero que sí pueda tener un lugar, quizá en mis recuerdos, en mi corazón, cuando hablamos de algún ser querido o de algo que fue bueno en nuestras vidas, pues nos permite precisamente ubicarlo en un lugar que nos nutra y que no nos esté destruyendo. Sí. Otra función importante de la tristeza es la empatía. Si no somos capaces de contactar con nuestra propia tristeza, difícilmente vamos a ser capaces de empatizar con el dolor ajeno. Y no empatizar con el dolor ajeno es uno de los rasgos del DSM-5 para los psicópatas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la tristeza también nos sensibiliza al dolor y eso nos permite tener prudencia y tomar mejores decisiones frente al otro. La soledad se vive de una forma muy dolorosa por nuestra propio... El ser humano está fuertemente conectado en nuestro cerebro históricamente para ser seres sociales. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en comunidades y todavía, solo que ahorita en un espectro más amplio y un poquito menos visible. Pero si nos remontamos a los inicios de la humanidad, existía una persona que cazaba o que recolectaba alimento, otra persona que defendía o que era guerrero, teníamos otra persona que construía, teníamos otra persona que sanaba, teníamos otra persona que era alguna especie de guía espiritual, etc. Si uno de ellos no cumplía una de sus funciones, todos se veían afectados. Para que el cazador pueda ir a cazar necesita un lugar donde dormir y ese lugar donde dormir lo hace el constructor. Para que el constructor pueda construir necesita alimento y ese alimento lo genera el cazador. Entonces de ahí viene que para el ser humano es tan importante la socialización porque no somos seres que tenemos todo en nuestro cuerpo equipado para defendernos de la naturaleza como la mayoría de los animales. Entonces, la soledad es una invitación a socializar, a conectar con los otros. Cuando yo siento soledad, hay de dos sopas. O conecto conmigo mismo y aprendo a acompañarme a mí mismo, o busco conectar con los demás y acompañarme de otras personas. Entonces, la soledad, lejos de ser mala o negativa, es un indicador de que necesitamos compañía, sea nuestra o de otros. Otra emoción que se percibe como negativa es el miedo. Y todo el mundo, todo el tiempo, que vence tus miedos y conquista el miedo y no tengas miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, sí hay que enfrentar los miedos, pero hay que entender que el miedo nos vuelve prudentes. De hecho, hay una película muy interesante, no me acuerdo el nombre, pero la trama trata de que de repente las plantas como que se hartaron de los seres humanos y empiezan a liberar una especie de espora que bloquea la respuesta de miedo en el cerebro y es muy interesante porque la gente se empieza a morir de mil formas bien absurdas, ¿no? O sea, van manejando a madres y se matan en un accidente, o se suicidan, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pasan como un montón de catástrofes cuando la gente no tiene miedo, y es que el miedo nos vuelve prudentes. Si yo cruzo la calle sin miedo, no voy a voltear hacia ningún lado, no voy a fijarme si el semáforo está en rojo, fácilmente voy a ser atropellado. Si yo no tengo miedo a alguna enfermedad, por ejemplo, si yo no le tengo miedo a la diabetes, no, pues voy a comer pura azúcar, voy a comer puro pan y al rato no la voy a andar contando. El miedo nos vuelve prudentes, nos pone alertas, nos da una señal de precisamente pues eso, de alerta. La envidia, por ejemplo, es una emoción que nos pide mirar nuestros propios talentos y nuestras propias capacidades y volver nuestra mirada hacia nosotros y hacia nuestros propios objetivos. Entonces, así es como podemos ver que las emociones no son en sí mismas ni positivas ni negativas, son energía y lo que hacemos con esa energía es lo que va a traer un resultado positivo o negativo a nuestras vidas. Muy interesante. Fíjate que estamos viendo, o esta servidora por lo menos está concluyendo, no sé, nuestros amigos que quieran opinar al respecto, los invitamos a que
nos puedan mandar sus comentarios a través de las redes sociales de guanatosfm.net, a quienes nos están viendo en vivo, y de igual manera quienes lo están haciendo a través de las redes sociales de Tocando lo Divino, no era nuestro antiguo nombre, pero de Viviendo lo Divino. La nostalgia, Karina. Sí, la nostalgia me ganó. Viviendo lo Divino, para que nos comenten al respecto, a lo mejor cuál es la emoción que más predominan y que consideraban hasta este momento negativa y que a lo mejor les ha costado trabajo pues trabajar con ella o entenderla, por qué la viven, por qué la sienten. Pero concluyendo así de buenas a primeras con esto que estás diciendo, pues estamos alcanzando a entender que para comenzar, estas emociones, pues bueno, en efecto no son negativas, y más bien las consideramos negativas por creencias que tenemos nosotros a nivel social, que hemos aprendido pues de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros familiares, ancestros, y por eso es que llegamos a catalogarlas como negativas. Pero estamos viendo que todo lo contrario, necesitamos vivirlas, porque de alguna manera u otra estas emociones nos ayudan a desenvolvernos en el medio en el que estamos, a entender muchas cosas y aprender. Bueno, aquí lo interesante, Carlos, que creo que sería otro punto, que si ya quienes estamos escuchando el programa identificamos algunas de estas emociones que tú nos estás comentando, ¿cómo manejarlas? Es decir, pues yo tengo a lo mejor poco tiempo, a lo mejor mucho, esto ya es crónico, por ejemplo, una tristeza de muchos años, de mucho tiempo. ¿Qué poder hacer para trabajarla, para entenderla, para sobrellevarla? Porque bueno, a lo mejor dices del miedo. Ok, me da miedo salir a manejar. Bueno, me voy a esforzar por salir a manejar y poco a poco vencer ese miedo y entender, bueno, no vencerlo, salir a hacer las cosas con precaución, manejar con precaución. Pero en el sentido de que cuando ya es crónico y ya estamos acostumbrados a esa tristeza, a ese enojo, a ese miedo, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque a veces pareciera que ya son nuestros roomies, válgame la expresión, o nuestras visitas del día a día de nuestra casa, de donde vivimos. Fíjate, Karina, que ahí precisamente hablamos ya de vicios emocionales. Ya no son emociones en sí, ya son vicios emocionales. Cuando estoy en una depresión, estoy en un vicio de tristeza. Cuando estoy en una euforia o en un episodio maníaco, estoy en un vicio de alegría. Cuando siento que me voy a morir porque me terminó mi pareja, estoy en un vicio amoroso. Cuando no pongo límites a mis papás porque los amo y me tratan horrible, estoy en un vicio de amor, etcétera, etcétera. Entonces, los vicios emocionales, esos sí son negativos, pero hay que entender algo importante. La emoción es energía. La energía tiene que fluir. En muchísimas culturas o doctrinas espirituales y de otros tipos, las emociones se asocian con el agua. Si el agua no fluye y se estanca, se pudre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los vicios emocionales? Son emociones o de las que nos colgamos para tapar otras emociones que no nos son permitidas por nosotros mismos o por nuestro contexto, o son emociones que quedaron atoradas en alguna etapa de nuestro desarrollo o de nuestras vidas, que se generaron a raíz de otro motivo y que nunca pudieron fluir, nunca pudieron expresarse, nunca pudieron gestionarse, y entonces se vuelven latentes en todos los sentidos. Por ejemplo, en el ejemplo que tú das, me da miedo salir a manejar. Ok, muy probablemente a alguien que le da miedo salir a manejar es porque en algún momento estuvo en o presenció algún accidente automovilístico. Es correcto. Entonces, ese miedo tiene ese lugar congruente y funcional en ese momento. Si en ese momento el miedo no se atendió, no se gestionó, no se expresó, entonces se instala, se reprime y se queda ahí como esa agua estancada, que cada vez que voy a ir a subirme a un auto que yo tenga que manejar, pues me va a inundar el miedo.
también hablando de lo que comentaba, hay mucha gente que al tener emociones negadas o reprimidas, o ¿cómo se llama? Castigadas, se valen de otras emociones. Hay muchísima gente, por ejemplo, pasa muchísimo en hombres, que como A la ver. única emoción permitida que tienen es el enojo, aparentan o creen o en la superficie se enojan, pero por debajo probablemente tienen miedo, o probablemente lo que hay debajo del enojo es tristeza. Entonces, ahí ya hablamos de vicios emocionales. Entonces, para saber qué hacer con las emociones, hay que seguir algunos pasos. Lo primero es saber qué siento, porque la mayoría de las veces la gente ni siquiera sabe qué siente, solo sabe si se siente bien o se siente mal. O sea, si es Sí. placentero o si es doloroso lo que están sintiendo. Entonces, lo primero es sentarnos frente a la emoción, empezar a digerirla, a masticarla y a decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama esto? Ok, es frustración. Ok, es amargura. Ok, es alegría. Ok, es enojo. Ok, es tristeza. Muy bien, ya ubiqué qué siento. Lo segundo es en qué parte de mi cuerpo lo siento, porque las emociones son fenómenos fisiológicos. De hecho, a nivel del cerebro son componentes neuroquímicos específicos que nuestro cerebro libera. Entonces, ¿en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo lo que siento? Eso también es importante para poder ir desmenuzando la emoción. Ya que ubiqué qué siento y dónde lo siento, luego hay que preguntarnos de dónde viene. ¿Es del presente o es del pasado? ¿Es mío o es aprendido? Porque también hay emociones aprendidas y hay emociones heredadas transgeneracionalmente. Digamos, Caray. sí, nuestra ¿Algún historia ejemplo? familiar, sí, ahorita voy a poner un ejemplo. Nuestra historia familiar nos marca también qué sentir y qué esperar de la vida. Entonces, a lo mejor a mí me da mucho miedo quedarme en la calle y no tengo motivos por los cuales quedarme en la calle, pero resulta ser que hace unas 3 generaciones, o por ejemplo, no sé cuántas generaciones sean según la persona que nos escuche, pero digamos que aquí en Jalisco, en la época de los cristeros, de las cristiadas, a mi familia la robaron y la dejaron completamente en la calle. A algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera. Entonces, ese miedo a quedarse en la calle, como que se queda, se hereda. Y es que es bien fuerte, Karina, porque cuando no sabemos expresar las emociones, no solo se quedan en nosotros, se quedan también en nuestra descendencia. Y hay muchas historias que yo he visto cuando he ido a constelaciones de familias que lo perdieron todo y algún miembro enloqueció por lo mismo, porque fue demasiado perder toda su riqueza, toda su fortuna, sus tierras, su casa, etcétera. Y entonces esa emoción de carencia se hereda a las generaciones posteriores. Sí. O si hubo asesinatos, le voy a tener miedo a la muerte, cuando a lo mejor no hay nada realmente que me esté a mí, ¿cómo se dice? Atentando contra mi vida o mi integridad, pero yo voy a tener pánico a la muerte. O si mi abuela fue golpeada por mi abuelo, que no es mi caso, por cierto, pero estoy pensando ahorita en una consulta. Si mi abuela fue golpeada por mi abuelo, una de dos, o yo voy a buscar un hombre que me golpee, o una mujer que me golpee, o yo voy a tenerle mucho miedo a los hombres, o a las relaciones, o a la pareja. Un ejemplo más concreto, más en cortito y que le pasa a muchísima gente es, si mis papás tuvieron un matrimonio tormentoso, yo le voy a tener pánico a la pareja y a la familia. Si mi papá o mi mamá me trataron muy mal en mi desarrollo, yo le voy a tener pánico a ser papá porque creo que soy un monstruo y que le voy a hacer lo mismo a mis hijos que lo que me hicieron a mí más atrás. Entonces así es como las emociones también se heredan. Y ahí lo que hay que hacer es, por eso es bien importante este paso de dónde viene. Si es del presente, hay que actuar en congruencia con lo que está pasando en el presente. Sí. Si es del pasado, entonces el presente es el detonador, no es realmente el origen de la emoción. Y ahí hay que atender primero el origen en el pasado para tener más congruencia y perspectiva en el presente. Hay en las emociones algo que se llama reacciones desproporcionadas, que es, por ejemplo,
Si a mí alguien me dice tonto y yo lo golpeo, es una reacción desproporcionada. O sea, el insulto de tonto en sí mismo no tiene suficiente validez para justificar que yo quiera golpear a alguien. Pero si a mí toda mi infancia mi papá me dijo que era tonto, pues se vuelve el que me digan tonto, esa palabra se vuelve una especie de gatillo, y por eso es una reacción desproporcional, porque estamos reaccionando a la herida del pasado, pero no a la situación presente. Por eso es muy importante al momento de gestionar nuestras emociones el entender, ¿es de ahorita o es de antes? Si es de antes, hay que desatorar ese antes para saber en el presente cómo actuar de una forma más objetiva. Un caso también muy interesante puede ser, hay mucha gente que su depresión es heredada o aprendida. Si, o la soledad, por ejemplo, ¿no? O sea, gente que a lo mejor puede tener amistades, pareja, familia, etcétera, y se sienten solos. Bueno, es muy probable, resulta ser, estoy pensando en un caso específico, resulta ser que esa soledad no es mía. Lo que pasa es que mi papá, cuando era un niño, su mamá muere en un accidente de un auto y yo elegí cargar con su soledad. Ah, caray. Y entonces no estoy solo, ni estoy en riesgo de estar solo, pero voy a cargar con esa soledad que mi papá nunca pudo expresar. Entonces es importante, ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿De dónde viene? Y ahora sí, ¿cómo gestionarlo? No me acuerdo exactamente cuántas son, ahorita que las enumere me va a salir, pero hay pocas formas realmente de liberar las emociones. Como las emociones son energía, la energía tiene que salir de alguna forma. Entonces, formas en las que nosotros podemos expresar y liberar las emociones son hablando, que justamente, si yo creo que está mal enojarme, no voy a poder expresar que estoy enojado. Y entonces el enojo se va a podrir, como esa agua estancada, y se va a volver un vicio emocional. Y entonces luego alguien que me toque así poquitito el enojo, no, bueno, pues voy a explotar, voy a hacer un drama, voy a hacer toda una escena, y la persona se va a quedar así como de, güey, espérate, o sea, no era para tanto, ¿no? Entonces, las formas de expresar las emociones son, o de liberar las emociones son, mediante el habla, la risa, el llanto, el grito, el sexo, bueno, el orgasmo, específicamente el orgasmo, y el ejercicio. Son las formas que nosotros tenemos para liberar y expresar las emociones de nuestro cuerpo. Entonces, ya que supe qué siento, dónde lo siento, de dónde viene, hay que hacer algo para poder liberar la emoción. Cuando son emociones viejas, pues hay una serie de rituales que se pueden hacer para poder precisamente expresarlas, ¿no? O sea, si es una emoción transgeneracional, bueno, ahí está la terapia de constelaciones familiares. Pero aún en constelaciones familiares, cuando ya vimos que mi soledad es porque mi papá se quedó solo y no es mía, vamos a llorar. O sea, necesitamos expresar la emoción, necesitamos depurarla por medio de estas herramientas y estrategias que tenemos. Si yo tengo un resentimiento, por ejemplo, el resentimiento, eso sí podría ser algo negativo, pero el resentimiento no es una emoción en sí mismo, es un vicio emocional. En algún momento alguien me hizo daño, yo no fui capaz de defenderme y entonces eso se convierte o de expresarlo, y eso se convierte en resentimiento. O ya le metí cabeza y lo hice más grande de lo que era. Ya que alguien me dijera tonto, le empecé a meter, no, es que esa persona la tiene contra mí, me tiene envidia y es mala y seguro y bla, bla, bla. Y construimos, tejemos telarañas e historias increíbles en nuestra cabeza, y lo peor, nos las compramos. Y ahí es donde ya caemos en otro vicio emocional. Los vicios emocionales ahí sí son negativos. Otro vicio emocional que me gustaría aprovechar para hablar, que casi no se habla, es la alegría, precisamente. Vivimos ahorita en una cultura de positivismo tóxico que es sumamente invalidante, estresante y muy dañina. Tienes que estar feliz todo el día. Pues ahorita, sobre todo
corrientes pseudoespirituales que hay ahorita un montón. No, es que tienes que ser agradecido y es que tienes que ser siempre alegre y tienes que siempre estar bien y tienes que... O sea, es como si la felicidad o la alegría fueran obligatorias. Y justamente cuando estamos en esa inercia de no, es que tengo que estar alegre, no, es que tengo que estar agradecido, no, es que tengo que sentirme bien, no, es que tengo que dar lo mejor de mí, pues ahí voy a negar y voy a reprimir el enojo, la tristeza, la Así soledad, es. y al reprimirlas se van a convertir en un vicio emocional y nos van a hacer daño. Entonces, lo importante de las emociones es gestionarlas y saberlas mover, porque son eso, son movimiento, nos invitan al movimiento. Entonces, parte de gestionar en este paso es a qué me invita, qué me pide, qué necesita esa emoción de mí. Entonces, ya sé, por ejemplo, ya supe que Sí, estoy enojado. claro. Ya me di cuenta que el enojo lo siento en las tripas. Cada quien lo puede sentir en lugares diferentes, incluso Sí. diferentes enojos se sienten en diferentes lugares. Ya me di cuenta que el enojo lo siento en las tripas. Ok. Me doy cuenta que parte de este enojo es presente porque fulanita propasó mis límites. Pero también me doy cuenta que parte de este enojo es pasado porque durante toda mi infancia se propasaron mis límites. Luego vendría, para variar se me está yendo el hilo, Karina, pero ahorita regresamos. No, está bien, está bien, está bien, está bien. No, pero vamos bien, porque precisamente estás mencionando de esas emociones que sí tenemos que trabajar y detectar para ver si son presentes, son pasadas, que cuáles serían a lo mejor las situaciones gatillo, me encantó ese término que usaste, porque tu servidora ya se identificó con una, por lo que tú decías de que en la niñez te pasó esto y pues aunque alguien en el presente te diga una situación similar a lo que viviste de niño, pero aunque sea una situación que a lo mejor no tiene mayor razón de ser, pues tú lo ves más grande porque pues tú lo viviste, ¿no? De manera repetitiva en tu niñez. Entonces, sí hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Bueno, no es mi afán desviarte de lo que estabas diciendo, a lo mejor ahorita ya te viene por ahí, diría un amigo, la señal del Wi-Fi, sí. pero mientras tanto, pues lo importante a lo mejor cuando tenemos esas situaciones, pues tendríamos que trabajarlas pues con el apoyo de qué tipo de terapias. Sería un profesional de la salud como tú que eres psicólogo, no sé, un psiquiatra, puede ser a través de terapias alternativas. Tengo otro comentario que hacerte, pero bueno, no te quiero abrumar con tanta información. Primero, en ese sentido, ¿con qué tipo de terapias podemos trabajar ese tipo de emociones y esos vicios que tú comentas y a lo mejor la situación es gatillo para pues irle abonando algo así? Porque pues la verdad sí nos restan en algunas ocasiones calidad de vida o saber qué hacer. Pues mira, cuando hay un vicio emocional fuerte, sí es importante consultar a un psiquiatra, ¿no? O sea, cuando ya estoy en una depresión, en una ansiedad crónica, en una bipolaridad, que de repente estoy en manía y luego bajo a depresión, etcétera, o cuando hay conductas de riesgo, cuando hay atentado, como autoherida, autolesiones, etcétera, sí es importante consultar a un psiquiatra porque ahí ya estamos frente a un vicio que está muy bien consolidado. Y la verdad es que sí tener el apoyo de la pastillita sí ayuda a darnos como un flotis, ¿no? O como una muleta en lo que podemos ir atendiendo en terapia todas esas heridas que quedaron atoradas del pasado. Algo bien importante es que desde mi perspectiva, psiquiatría sin psicoterapia no funciona. No funciona, o sea, no es que te falte un químico en el cerebro, más bien es que ese vicio emocional, ese trauma, esa herida, hacen que tu cerebro no genere ese químico. Pero al resolver en la raíz emocional de mi depresión, eventualmente mi cerebro va a volver a generar ese químico. Ah, qué bueno que lo aclaras. Muy bien dicho, gracias. Son contados los casos donde realmente no hay un trauma, no hay una herida presente, donde
sí, realmente el químico es la ausencia, pero casi siempre es primero la emoción y luego es el fenómeno fisiológico. Incluso hay gente que, por ejemplo, naturalmente no produce serotonina y puede caer muy fácil y puede vivir deprimida y dice, no, es que lo que me falta es ese químico en el cerebro. Ok, sí, pero probablemente entonces esa carencia de serotonina, esa herida, ese trauma están en tu historia familiar, no en tu vida presente. Y bueno, ya si nos queremos poner más astrales, pues están cuestiones de vidas pasadas, karma, destino, etcétera, Sí, etcétera. Entonces, ¿con quién claro. atenderlas? Psicólogos, chamanes, temazcales, meditación. La meditación es una excelente forma de desapegarnos de nuestras emociones, porque luego también, Karina, pasa algo bien fuerte. Cuando vivimos mucho una emoción o cuando una emoción es demasiado fuerte, nos identificamos con ella. O sea, hay gente deprimida que creen que ellos son la depresión. Entonces también es bien importante como saber que la emoción o el vicio emocional es algo que me pasa, pero no es algo que soy. No es que yo sea una persona depresiva, es que yo soy una persona que por mi historial, por mis heridas, tiende a la depresión, pero la depresión no soy yo. O Qué mucha bueno gente que lo dice, es que yo dices. soy enojón. Sí, ¿no? También dicen, es que yo soy enojón y así soy. No, 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 no. Tú aprendiste, tú no eres enojón, tú eres tú. Y tú aprendiste a usar el enojo como un mecanismo de defensa para afrontar ciertas situaciones en tu vida. Pero no es que tú seas el enojo o que tú seas la depresión. Sí, así es. O como eso de que te dicen, ¿por qué estás tan a la defensiva o tan reactivo? Que reaccionas de todo de manera exagerada. Ay, como dices tú, con mucho coraje, mucha alegría. Y precisamente pues hay algo que ahí nos está haciendo hacer eso. Entonces, pues hay que trabajarlo. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Entonces ya entendimos, la psicología y la psiquiatría en algún momento dado se complementan. Y entonces pues hay que verlo y pues no tener miedo y entrarle, porque luego sabes qué es lo malo que pasa, Carlos, no sé si tengas algún comentario al respecto, tenemos miedo de tomar tratamientos psiquiátricos independientemente de lo que representa decir yo soy una persona que acude a un psiquiatra, si fuera necesario, si fuera el caso, al hecho de tomar un medicamento porque decimos, es que luego me hago adicto o me hago adicta. Y con ese miedo a veces preferimos evadirlo o evitarlo porque pensamos que no tenemos la capacidad de tomarlo en el tiempo que nos lo indican y ya seguir adelante con nuestras vidas. Pues es que, Karina, si la gente le tiene miedo a ir al psicólogo porque están locos, pues imagínate el psiquiatra. Es como ya loco sin Sí, remedio, pero tabúes. realmente Sí, sí, tabús, exactamente, ¿no? A ver, hay medicamentos que sí pueden generar dependencia, pero justamente sí, para eso se va el psiquiatra. El psiquiatra es el experto que evalúa, estudia y conoce el medicamento y sabe cómo administrártelo de manera que no te genere una dependencia. Otra cosa que pasa mucho, 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 sobre todo en hombres, que es horrible, es alguien me recomienda una pastilla que no es controlada, entonces la puedo comprar. Por ejemplo, alguien me recomienda un antidepresivo sí. sin seguimiento, sin nada. Me lo Uh-huh. tomo, me siento mejor y como ya me siento mejor lo dejo. Y al rato son unas recaídas, pero así brutales, bestiales, porque, o sea, la psiquiatría es muy delicada, son procedimientos, tanto para ir aumentando la dosis a llegar a la dosis deseada, como para Claro, irla disminuyendo cuando ya se va retirando el medicamento. No es nada más de, sí, ya no te la tomas y bye. No, o sea, es un sí, proceso ojo, que sí, sí. porque no, o sea, es muy violento para el cerebro de repente cortarle de tajón todo el estímulo, te va a dar un rebote horrible. Misma historia. Si una persona te dice, no, yo fui al psiquiatra y me recomendó esta pastilla, tómate 2, y te tomas 2, te puede dar hasta un brote psicótico, o sea, ahí sí puedes enloquecer. ¿Por qué? Porque sí se toma 2 pastillas, pero empezó tomándose un cuarto, y luego un medio, y luego y luego 1.5, y luego ya llegó a 2. Entonces, ni médicos generales deberían de prescribir psiquiátricos.
exclusivamente un psiquiatra, porque también yo estuve muy cerca de una persona, por ejemplo, que era dentista. Y a este dentista, como trabajaba en un centro médico, en una consulta de pasillo de 5 minutos, un médico, en mi gusto, muy arrogante, le dijo, no te preocupes, tú tómate un antidepresivo y te vas a sentir bien. Tómate este antidepresivo y te vas a sentir bien. Pues sí se sentía medio bien y luego lo dejaba y rebotaba y recaía y era peor y la fregada. Pues resulta que su tratamiento no era depresión, era bipolaridad. Entonces, si no hay un diagnóstico certero, no puede haber un tratamiento adecuado. También hay que tener cuidado con la psiquiatría porque cada persona es un mundo, o sea, cada cerebro es único, casi, casi. Entonces, lo que le funcionó a uno puede devastar a otro y muchas veces la psiquiatría es un proceso de prueba y error donde tiene que haber mucha comunicación con el psiquiatra y mucha confianza para decirle, ¿sabes qué? Me dio temblor en la mañana o me dio náuseas en la noche o me dio más ansiedad o me dio más lo que sea. Y entonces el psiquiatra va a tener que evaluar si se ajusta la dosis, si se cambia el medicamento, etcétera. Y también es muy importante que haya un diagnóstico certero. Si a una persona border la diagnostican como bipolar, que de hecho se confunden mucho, no le va a servir el tratamiento para bipolar, necesita tratamiento, o sea, lo que necesita es un estabilizador del estado de ánimo. O si a una persona bipolar le diagnostican depresión, pues el puro antidepresivo no le va a servir, porque le va a servir para los episodios depresivos, pero no para los episodios maníacos. No va a regular realmente lo que se tiene que regular. Y vuelvo a lo mismo, si solo hay psiquiatría, pero no hay psicología, ahí sí hay riesgo de, si no hay, por psicología me refiero a cualquier terapia, o sea, pero que sea una terapia que de verdad te mueva, de entrada. Sanar duele. No tiene que doler así devastadoramente. Exactamente. Te confronta y te duele. No tienes que sentir que se te va a caer el mundo encima o que te vas a desmoronar, no. Pero sí te tiene que doler, porque tienes que tocar la herida para poder limpiarla, sanarla, suturarla y dejarla cicatrizar. Entonces, si nomás vas a un terapeuta que nomás te dice lo que quieres escuchar, o nomás te usa, o nomás lloras y no te dice nada, y no hay una confrontación, no hay un tratamiento, no hay ejercicios para realmente atender esas heridas y esas emociones, no te está sirviendo de nada. Si vas con la terapeuta de ángeles y te dice que eres un ser de luz amoroso y que todo va a mejorar solito, no te está funcionando. Si vas con el chamán y te dice que con prender la vela se van a quitar todos tus males y la prendes y no se quitan, no está funcionando. Si vas con un psicólogo y nomás te escucha y no te dice nada y no haces ningún trabajo, ningún ejercicio y te cobra, no te está sirviendo el psicólogo. En cambio, si vas con la terapeuta de ángeles y te dice, ¿sabes qué? Lo que tienes es una herida a los 3 años y trabajan con ese niño y lloras y sanas y lo abrazas y lo apapachas, eso sí te está sirviendo. Si vas con el chamán y te mete al temazcal y en el temazcal lloras y en el temazcal gritas y en el temazcal cantas y en el temazcal ríes y después de eso hay un cambio real en tu vida, entonces el chamán funcionó. Si vas con el psicólogo y te confronta y le entran a la herida y tienen herramientas y estrategias, entonces sí te funcionó. Entonces aquí es bien importante no hacernos patos y que no nos den gato por liebre. Tiene que doler, sí, porque es una forma de sanar. Entonces eso es bien importante. Y por lo mismo, psiquiatría sin terapia genera dependencia, porque entonces le estamos atribuyendo todo el poder al medicamento y ahí sí es el medicamento el que me da bienestar, no soy yo. Y cuando realmente el medicamento lo que es un apoyo o una muleta en lo que yo aprendo a autorregularme. Sí hay medicamentos en casos que pueden ser de por vida, pero hay un trabajo emocional. O sea, el medicamento solito no va a ser la chamba. Si yo dependo solo del medicamento, van a tener que seguirme elevando la dosis y yo voy a sentirme bien y luego ya no, y luego bien y luego ya no, y me van a tener que estar dosificando. Yo tengo que hacer la chamba, tengo que cambiar mis hábitos, porque a veces incluso los hábitos alimenticios nos pueden llevar a patologías mentales. Tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar mis esquemas de pensamiento o mis patrones de pensamiento, tengo que atender mis heridas emocionales y tengo que cambiar la forma en la que me vinculo con mis círculos sociales. Sean amigos, familia, pareja, hijos, lo que sea, tengo que aprender a vincularme con ellos de otra manera para que realmente haya una mejoría. Entonces, pues hay que considerar todo eso, o sea,
pues sí duele, sanar duele, pero no sanar duele más. Es cierto, Carlos. Gracias. Es duro esto que nos mencionas, pero pues es necesario. Y aprovecho para mencionar a que Marcos Antonio Contreras González, como siempre, nos está mandando un mensaje. Dice, un maestro nos platicó que es más malo para la salud reprimir felicidad que reprimir un enojo. Gracias por el programa. Y agrega que a veces solo enterramos emociones y no las trabajamos. Otra situación muy importante. Así es. Las reprimimos y se pudren. Sí, así como lo que dijo del agua. Entonces, es necesario pues vernos al espejo en este sentido emocional y ver lo que hay y pues entrarle, porque si no, sale peor, como dice Carlos Don. Y por otro lado, Carlos, para aquellas personas que pretendemos, tú lo decías hace un momento, movernos en el mundo espiritual. Sí, es muy cierto eso que tú mencionas de que te dicen, no, es que si tú eres una persona espiritual, tú tienes que ser la felicidad representada, así como es la película Intensamente, y ciertamente no es correcto eso, porque habrá días como también lo mencionaste hace un momento y quiero reiterarlo para aquellas personas y bueno, por el perfil del programa, que luego decimos, pues sí, es que si soy espiritual no tengo por qué enojarme, no tengo por qué estar triste, no tengo por qué estar de tal manera. Pues es que tenemos, como bien dijo Carlos, días buenos, días malos. A veces nos sentimos los dueños, digamos, del universo y otros días no queremos saber nada de nadie. Entonces, pues es normal, es natural y pues aquí tu servidor agregaría, pues llega la emoción, la sientes, la vives y que se retire. Pero no te quedes con ella, no te quedes con ella puesta, porque luego a veces, no como tú mencionas, ¿sí? Nos la quedamos ahí puesta, la emoción. Y pues luego te voy a decir algo. No nos ayuda. Fíjate que esa gente dice espiritual que no siente nada más que alegría, luego expresan sus emociones de formas bien sutiles, con mucha violencia pasivo-agresiva, sobre todo hacia la gente que siguen a ellos, y se vuelven bien manipuladores, chantajistas, son crueles, te dicen cosas como de, no, es que estás así porque quieres y tú tienes el poder de cambiar tu vida y no sé qué, los benditos coaches que no me entran, o sea, es una forma muy simplista y muy absurda, muy romántica también de ver las emociones y no funciona. Una persona verdaderamente espiritual sabe sentir, gestionar lo que siente, expresarlo y volver al bienestar, o sea, sí volver, ¿cómo decirlo? O sea, sí me enojo y pongo un límite, pero es un límite congruente, no es un límite desbordado. Así es. Entonces, pues es precisamente pues esa intención de querer hablar esto y pues nos queda bastante claro, Carlos. Entonces, amigos, pues no nos clavemos con estas emociones, sintámoslas, dejémoslas ir. Y sigamos adelante. Y ya sabemos, como él nos dice, que hay profesionales de la salud que nos pueden apoyar, hay terapeutas holísticos que también nos pueden echar la mano. Ahora sí que cada quien busquemos lo que nos funcione y sobre todo me encantó lo que dijo Carlos, con quien verdaderamente sintamos un cambio, que nos haga una mejor versión de nosotros mismos, que nos sintamos plenos, contentos o que verdaderamente eso que nos incomodaba o que creemos pues que no era para nosotros, pues ya está cambiando nuestra manera de ver y pues a veces no son cambios mágicos, hay que trabajarle con varias terapias y sacar, dicen por ahí que son como las capitas de la cebolla, irlas poco a poco sacando, pero pues vale la pena, la verdad, y te quitas un gran peso encima. Y reiteramos también a Marcos Antonio Contreras González, que dice, sí, mucha gente se dice espiritual y son poco tolerantes, sí, pues yo le llamaría ese famoso ego espiritual, ¿no? Exacto. Como que yo soy superior a ti y tú eres inferior, prácticamente. Exacto, ¿verdad? O sea, estoy tan iluminado que no, yo no me enojo, pero sí te regaño durísimo si llegas tarde a mi clase de yoga. Así o sea, te humillo,
públicamente por llegar tarde a la clase, pero yo no me enojo, yo soy un ser de luz. Así es. Entonces, pues bueno, ni hablar. Entonces, ¿cómo podremos concluir este tema, Carlos? Para que nuestros amigos y amigas se queden pues con una tarea, una reflexión. Pues ahora sí, cada quien sabe lo que trae, los temas gatillos, lo que trae del pasado, de su infancia, esas heridas y esas emociones que en el presente pues a lo mejor sentimos que no nos dejan estar bien. Necesitamos dejar de rechazar lo que sentimos y de rechazarnos a nosotros mismos por sentir lo que sentimos y más bien aprender a gestionarlo. Hacer algo un tabú lo vuelve peor. Entonces, lejos de satanizar mis emociones, necesito aprender a escucharlas, a reconocer que tienen una función y a canalizarlas de una manera que sea constructiva para nuestras vidas. Bien. ¿Nos puedes recordar tu número de contacto o medios de contacto por si alguien quiere pedirte terapia y saber, bueno, ahorita también te vamos a preguntar en qué andas ahorita o qué actividades traes, hablando de temazcales, por ejemplo, para que nos platiques? Claro que sí, Karina. Mira, de entrada, mi contacto de teléfono es 33 15 20 57 44. 33 15 20 57 44. Ahí estoy en WhatsApp y Telegram. Llamadas casi no las puedo contestar porque pues, estoy en sesión y está muy mal contestar el teléfono. Pueden encontrarme en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo mi proyecto nuevo que se llama, es @eclipse.psch, que es básicamente Eclipse, Psicología y Chamanismo. Entonces, Eclipse, así tal cual como se escribe la palabra, .psch, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí estoy publicando reels con algunos tips de salud mental, de bienestar espiritual. Estoy publicando los eventos y talleres y cosas que voy a tener. Y les comento que este domingo 16 vamos a tener temazcal en Usmajac, Jalisco, que está aquí a hora y media. Si alguien quiere salir desde Guadalajara, me puede contactar y ponernos de acuerdo. Pero va a haber temazcalito este domingo 16 de junio. Y el viernes 21 aquí en Zapopan, bueno, en Guadalajara, en Zapopan, voy a tener una ceremonia, conversatorio y meditación pragmática en torno al solsticio de verano, que es el día más largo del año, con la temática también de la plenitud, donde vamos a abordar precisamente cómo la plenitud es la aceptación, pues, de todas las facetas y las áreas de la vida y por ello todas sus emociones. Ahorita son los 2 eventos que tengo enfrente, pero síganme en redes porque voy a estar publicando más contenido de reflexión y de análisis que a ustedes les sirvan en su vida cotidiana y también pues más eventos, más talleres, más todo. Claro. Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros el día de hoy. Se va a tomar un descanso por un tiempo, Carlos, de estar aquí participando en el programa. Te vamos a extrañar, pero esperamos que pronto puedas volver a estar aquí con nosotros para seguirnos compartiendo temas de interés. Te agradecemos, Carlos, todo este espacio, este tiempo que has estado colaborando en Viviendo lo Divino, antes Tocando lo Divino. Y pues nos estamos viendo próximamente y aquí estamos en contacto. Que estés muy bien. Claro, buenas noches. Karina. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, amigas y amigos que nos vieron a través de las redes sociales de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM, Facebook y también YouTube. Y gracias a Israel Trejo que nos dio pues todas las facilidades para realizar esta transmisión. Se despide su amiga y servidora Karina Rivera. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos visto. Gracias también a aquellos que nos ven a la distancia y nos escuchan también en otros países fuera de México, en otros estados en México. Que tengan un excelente día, tarde, noche y nos escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima.